Últimamente he estado muy inconstante con mi rutina. Me enfermé, fue mi cumpleaños y en general la vida de mamá me han impedido ser constante. Por eso hoy decidí levantarme a las 5 de la mañana para por fin tener un día productivo después de tanto tiempo. Buenas noches, en este momento son las 10:30 de la noche y me voy a ir a la cama porque mañana me voy a levantar a las 5:30 de la mañana. Estoy decidida a recuperar mi rutina. Hace mucho tiempo que no me levanto a esto de las 5 de la mañana y lo quiero volver a retomar en mi vida. Vamos a ver qué tal nos va. Buenas noches. Buenos días. Y así empezamos nuestro día. La verdad me dio mucha dificultad pararme de la cama, pero una vez suena esa alarma, yo lo que hago es contar hasta 3 y me paro directo. Si me quedo pensando mucho tiempo, seguramente voy a darle retrasar a la alarma y voy a seguir en la cama por más tiempo. No dejo que los pensamientos me dominen. Lo primero que hago como parte de mi rutina es cepillarme los dientes y lavarme la cara, así sea solo con agüita. Esto me ayuda a despertarme inmediatamente. También he notado que si me quedo con la pijama por largo tiempo, la probabilidad de regresar a la cama es mucho mayor, así que de una vez también llego a mi closet. Es hora de ponernos la ropa deportiva porque quiero empezar mi día haciendo ejercicio. Un momento, por favor, ignoremos estas manchas de desodorante que me están amargando la vida en este momento. En ese momento quiero regresar a mi cama de nuevo. La motivación no siempre va a estar ahí, pero cuando la motivación falta nos agarramos de la disciplina. Disciplina de saber que si hago esta rutina me va a ir mucho mejor. Soy demasiado impaciente con el té. Se demora mucho en enfriarse, así que le pongo 2 hielos. Yo sé, un poco extraño, ¿verdad? Bueno, a lo que vinimos, tú y yo a hacer ejercicio. Me encanta hacer pilates en mi casa, en especial porque encontré 2 canales que me encantan, este de María Plaza Carrasco en español y también tengo el de Move with Nicole, que generalmente es el que más veo. Siento que las rutinas de ella son perfectos y a la misma vez me relaja, me motiva mucho verla. Voy a empezar con esta clase de pilates por 30 minutos. Si aún no te animas a comenzar a hacer ejercicio, te cuento que yo cuando me convertí en mamá también dejé el ejercicio de lado por completo por unos 2 o 3 años de mi vida y hasta ahora últimamente lo vengo retomando como parte de mi rutina. Pero te quiero recomendar el pilates. Si aún no has empezado, no sabes por dónde empezar, el pilates es una excelente alternativa. Lo puedes hacer en tu casa o puedes encontrar clases. Idealmente estoy haciendo ejercicio 4 veces a la semana y una vez de esas voy al gimnasio. Me encantaría ir más, pero bueno, soy mamá, así que en la casa por ahora me queda perfecto hacer ejercicio.
lo logramos. Definitivamente ella es la mejor de la mejor. El día de hoy se me ocurrió salir al patio un ratito. Esto no siempre lo hago por las mañanas, pero quiero empezar a hacerlo más, tomar unos 5 minutos de aire fresco. Esto le hizo mucho bien a mi mente y me recargó de una energía o de una paz que no sé cómo explicar. Mientras que estaba aquí, agradecía por el día y por todo lo que tenía. Me hizo muy bien estar acá. Ahora sí, con un ratito para mí es hora de empezar nuestro día. Piso nessa areia fina, vejo no mar uma menina, doce Bahia. Vejo dominó na esquina e banguelo. Yes. Pelo lavado, cara lavada, cuerpo lavado, huelo delicioso. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Siento como si me fuera a ir para el spa, pero no tenemos mucho tiempo. Hora de la rutina de cuidado de piel. No creo que tenga tiempo de maquillarme porque tengo que vestirme y salir a hacer desayunos. Hoy tengo que empacar el lunch de mi niña. Y es que no les he contado por qué quiero hacer esto de levantarme a las 5 de la mañana. Bueno, por muchas razones. La primera, siento que los días me estaban agarrando ventaja. Empezaba el día, yo ya sentía que me empezaba a estresar un poco con todo lo que hay que hacer. Muchas cosas inconclusas del día anterior. Y se me llegaba al final del día y no tenía tiempo de cuidar de mí. También, irónicamente, siento que estos días que me levanto a las 5 de la mañana duermo mejor. Eso sí, si me voy a acostar a eso de las 10 y media de la noche máximo, para asegurarme de tener 7 horas al menos de sueño. Ya lo sé, suena contradictorio, pero cuando me voy a levantar a las 5 de la mañana planeo muy bien el tiempo en la noche. Me aseguro de dormir las horas suficientes. En cambio, cuando no tengo ningún plan, me voy a dormir a eso de las 11, 12 de la noche y me estoy levantando a eso de las 6 de la mañana o las 7, muy cansada, agotada. Y es que por supuesto no estoy utilizando el tiempo bien en la noche y eso es lo que sucede. Así que dije, ya no más, no voy a dejar que la rutina me domine a mí. Yo domino mi rutina, empiezo mi día cuidando de mí, cuidando de mi casa, de mi hogar, de mis niños. Y cuando hago esto, ahí sí siento que me mantengo mi vida en un balance. Nada peor que empezar la mañana corriendo en afanes. Definitivamente, si tienes una buena o una mala rutina de mañana, define el resto de tu vida. No el resto de tu vida, el resto de tu día. Y bueno, el resto de tu vida, si dejas que así se te pasen los años y los años. Rutina de cuidado de piel lista, vamos a vestirnos y hacer desayunos. Ya me voy motivando, ya me voy sintiendo un poco mejor. Aún me siento cansada, tengo que ser 100% honesta, pero eso es muy normal si quieres empezar a levantarte a esto de las 5, 5 y media de la mañana. Las primeras 2 semanas, en mi experiencia, te sientes cansada, pero una vez sobrepases ese periodo, es una maravilla. De verdad que vas a sentir que tienes el control de tu día. Empezar el día con calma es una de las cosas que mejor he hecho por mí como mamá. Y me quiero quedar contigo aquí hablando todo el día, pero no puedo. Hora de hacer desayunos. No me voy a poner maquillaje porque enseguida tenemos una clase de natación. Mamá y bebé. Esa es mi parte favorita de estas mañanas de los lunes. Últimamente estoy utilizando perfume, así me voy a quedar en la casa con los niños todo el día. Cuando me convertí en mamá dejé de lado 100% eso de utilizar perfume. Y ahora que lo pienso digo, ¿pero por qué? Se me están yendo los años sin yo poder disfrutar al menos oler rico para mí. No. Esa es la nueva mentalidad que tengo y me ha hecho muy feliz. Ahora sí. Ven, vamos, el bebé se despertó, ven. ¡A la escuela! Abrazo. ¿Mamá?
De desayuno se me antojó hacerme una arepita blanca. Esta es de maíz, por si no las conoces, se hacen con harina de maíz y luego las pongo en la freidora de aire para que queden tostaditas. Para que los huevos revueltos no queden secos, agrego un poquito de leche y luego hago este movimiento circular trayendo los huevos hacia el centro. De esta manera me aseguro de que queden bien hidrataditos. A los niños les voy a dar pan un poquito tostado con bastante queso crema. Les encanta con su ensaladita de frutas. Ah, bueno, y que no nos falte el juguito de naranja recién exprimido. Este me encanta porque lo hacen allá en el supermercado, lo envasan y me lo venden así. Y como no alcancé a preparar el lunch de mi niña la noche anterior, en ese momento me toca correr para tenerlo listo. Me encantaría sentarme con los niños, pero bueno, ni modo. En este momento la mamá trabaja para empacar su mochila, lunch y todo lo que ella necesita. Este es el lunch de mi niña. Le empaqué su super panquequita de avena y banana. Aquí tiene una ensalada de frutas con uvas y peras. Estas mini galletitas que a ella le encanta, que son crocantes. Y algunos chips de chocolate. No alcancé a desayunar en forma, piqué un poco de fruta, piqué un poco del pan de los niños, pero la realidad es que no alcancé a comerme, a sentarme a desayunar, no alcancé a comerme mi desayuno y a sentarme a desayunar. Así que hagamos eso, retomemos esto de la arepita, el quesito, juguito, huevito. Mi forma favorita de comerme la arepita es con mantequilla y con varias tajaditas de quesito. Chicos, me acabo de terminar la última pastillita que tenía de este multivitamínico. He estado tomando por estos meses este multivitamínico postnatal. ¿Y por qué postnatal? Lo compré cuando recién di a luz al bebé y nunca terminé tomándomelo. Se vence en mayo del 2024, así que lo logramos. Y ya quedo lista para por fin comprarme un multivitamínico diferente. Me ha ido bien con estos de la tapita amarilla. También estoy tomando vitamina D3 porque tengo deficiencia en vitamina D, así que me lo recomendó mi doctor. El colágeno, dicen por ahí, es el suplemento de la belleza, te ayuda con el pelo, con las uñas, para que tu piel se ponga más bonita también. Eso sí, solamente vas a ver resultados si lo tomas todos los días constantemente. Yo diría que si lo tomas constantemente, luego de un mes vas a tener el pelazo, las uñazas, la piel preciosa. Yo estoy fallando con esto de tomármelo todos los días, pero lo intento. Hoy tenemos clase de natación. No. El bebé estaba jugando con algo prohibido. Terminaré de desayunar y luego nos vamos a alistar para ir a clase de natación. ¿Quieres ir a clase de natación? El vestido de baño para ir a la clase. Tengo un vestido de baño negro normalito y me pongo una camisa porque recomiendan que la mamá tenga camisa para que el bebé se pueda agarrar de la camisa mucho mejor. También tengo mi vestido de baño en la parte de abajo
y listo, quedó lista. Empacando las toallas. Tengo ropa extra para el bebé. Le llevo agua, un snack. ¡Come on, Alecita! ¡Vámonos! El bebé también tiene su traje de baño. Es de bananas. Mira, muéstranos tu traje de baño. Ok, vámonos. Piso nessa areia fina, vejo no mar. A ver, cuente uno. ¿Qué estás comiendo? Es hora de mi lunch. Últimamente lo que estoy haciendo es que le doy su almuerzo al bebé, lo pongo a dormir y luego paso directamente a servirme el mío y me siento acá en el sofá por al menos 30 minutos, 20 minutos. Ay no, me veo tan extraña sin aretes. Ya mismo me los voy a poner porque esto no se puede permitir. Confieso que esto se siente un poco extraño para mí, sentarme y darme un respiro, porque cuando yo empecé mi canal de YouTube yo ni siquiera me permitía darme un descanso. Los niños se iban a dormir y yo llegaba directamente a sentarme en el computador a editar mis videos o a limpiar la casa o a grabar contenido. No me permitía ni 5 minutos de sentarme. Pero ya este año me propuse a bajarle un poco a la velocidad. Trabajar y trabajar y trabajar así como un robot, sin cuidar de ti. Lo único que te va a llevar es al drenaje, a sentirte quemada, a sentirte fatigada constantemente. Y es que nosotras no somos robots. Eso me lo tengo que repetir a mí muchas veces en el día. No soy un robot, Alejandra. Ve a sentarte porque es que me cuesta. Pero últimamente ya me estoy acostumbrando y se siente delicioso. Así que si por estos días te sientes drenada, que ya no das más, te sientes diferente, como que no eres tú, eso puede ser porque no estás cuidando adecuadamente de ti. Si ese es tu caso, no sé, piénsalo. Veré un video de YouTube. Yo veo YouTube todo el tiempo, es lo que más me gusta ver. Veo tantos creadores. Así que ven, almuerza conmigo, hazme compañía. Me quedé dormida. Usualmente no me demoro más de media hora en el sofá porque también soy muy consciente que tengo que tener un límite, pero medio me recosté un poco y me quedé dormida hace 1 hora. De nuevo, si esto me hubiera sucedido hace un par de años, hubiera sido casi que el mundo se me acabara para mí, pero no pasa nada, respiremos. Y voy a retomar mi rutina. Mi cuerpo necesitaba esta horita de descanso. Vamos. ¡Salud! Quería seguir en el sofá. Oh. Miren el unicornio que hizo mi niña. Yo los dibujo y ella los pinta. No sé por qué, pero Sofía ama pintar todo rainbow. Ella no solo pinta las cosas de un solo color. Ella ama que todo se vea arcoíris o rainbow, así es como ella le dice. Quiero seguir en el sofá, pero no. Paso número 1 para activarme. Hagamos una lista con todo lo que tenemos que hacer. Primero, los platos. Platos. Organizar los platos que ya están limpios. Lavar platos sucios. También necesito recoger la casa, muchas cosas fuera de su lugar. Y por último quiero hacerme cargo de los pisos.
Que de hecho, mira lo que compró mi esposo. Compró una escoba. Pero Alejandra, eso no es una escoba. Sí, yo lo sé, yo hice la misma cara cuando él me la mostró. Eso es una cosa para limpiar los pisos. Es como una plumilla para limpiar los vidrios gigante, pero es para los pisos. Yo estaba muy escéptica, pero la verdad es que funciona muy bien. Hoy la vamos a utilizar para limpiar los pisos. Y es que con los niños, sobre todo debajo del comedor, quedan demasiado migajas, pedacitos de comida por todos lados, cosas que muchas veces la aspiradora no puede recoger porque son comida mojada. Si son mamás, ustedes me van a entender. Limpiar pisos. Manos a la obra. Así queda mi casa casi todas las mañanas. Los mesones quedan sucios, sobre todo si pico fruta. La fruta mancha mucho los mesones. Una gran pila de platos por lavar. Cociné mucho esta mañana y la noche anterior habían quedado unos pendientes. Todo se me acumuló. Así queda el comedor. ¿Qué es esto? Vamos a recoger este desastre. Mi bebé no se terminó todo su lunch. Él come muy bien, pero a veces así sucede y yo entiendo que eso es muy normal. No lo obligo. Y así queda el piso. Vamos a recoger todo esto con la nueva escoba. La sala no está tan mal, ha estado peor. Vamos a recoger esos juguetes y quiero volver a reacomodar el sofá. Es hora de decirle adiós a mis flores. Estas flores me las trajo mi esposo. Me acabé mi cafecito. Por estos días no estoy tomando café en la mañana y mejor lo tomo en las tardes, a eso de las 2 de la tarde. Por esta razón, porque siento que después de comer mi lunch me entraba como una pesadez, como que se me iba la energía de repente, y eso me sucedía mucho, sobre todo cuando trabajaba de ingeniera en la oficina. Después del lunch me sentaba y habían días en que literalmente me quedaba dormida en el computador así.
Y esto sucedía porque me tomaba mi café en la mañana y cuando el café ya termina de hacer ese efecto de darte energía, lo que haces es sentirte como en un choque energético. Si eso te sucede a ti en las tardes, prueba pasar del café de la mañana a la tardecita. Creo que te puede beneficiar tanto como a mí. Ahora me quedaron los pisos por limpiar, pero no me dio tiempo. Ahora me voy a poner algo de maquillaje rápido porque ya tengo que salir a recoger a mi niña y de ahí voy a llevar los niños a que vean a su abuela. Y por supuesto que no me puedo ir vestida así. Al menos me voy a cambiar el pantalón. Las aretas me hacían demasiada falta. Y chicos, tengo tantas cosas para contarles que ni siquiera sé por dónde empiezo. La primera es que inscribí a Alexito en una guardería. Y sí, yo sé, antes de que se desmayen, tranquilas, esto es para esperar un cupo casi por un año. Yo no sé cómo será en la parte donde ustedes viven, pero aquí esto de las guarderías es una locura. Si quieres que tu bebé vaya, la lista de espera se puede demorar hasta un año o más. Así que bueno, las cosas no están tan graves, todavía me queda un buen tiempo en casa con el bebé. Y esto es solo para llevarlo como 2 días a la semana nada más. Así es como yo empecé con mi niña. Me han preguntado cómo hago con esto de la guardería, a qué edad empiezo. Y bueno, eso dependerá mucho de la personalidad de tu bebé, todos son diferentes. En mi caso comencé con mi niña cuando ya tenía 2 años y medio y con el bebé quiero empezar más o menos cuando él tenga 2 y medio o casi 3, así que ese tiempo está perfecto para esperar un año. Y esta decisión depende mucho de la personalidad de los niños, todos los niños son diferentes. Por ejemplo, Alexito casi todos los días cuando llevo a mi niña a su escuela, a su salón de clase, mientras estoy alistando todo para irnos o cuando la dejo, él llega y se sienta en una de las mesitas de la clase. De hecho se la lleva muy bien con la maestra de Sofía y ella le da crayolas y le da una hoja para que él empiece a colorear. Ella sabe agarrar el crayón, lo sabe hacer desde hace mucho tiempo, desde antes de que empezara a caminar, de hecho. Y antes de que me voltee los ojos, sí, yo sé, a veces a mí también me caen mal esas mamás que dicen mi hijo es súper dotado, mi hijo es un genio. Este no es mi caso, porque lo que les voy a decir es todo lo contrario. Mi niña no agarró el lápiz hasta que tenía 3 años. Ella no lo sabía agarrar, de hecho sus maestras tuvieron que intentar varios métodos para poderlo hacer. Y bueno, y esto es simplemente por su personalidad, no le interesa, a ella no le interesaba agarrar el lápiz. Apenas hasta hace poco, últimamente ha estado mucho con esto del arte y de colorear, pero a ella le interesaban otras cosas, bailar, le interesaba que le leyeran libros, aprender los números, en fin. Por eso digo, eso dependerá mucho de la personalidad de tu niño. Pero bueno, si tuviera que elegir un número y que me digan, elige un número, yo elegiría los 3 años, me parece una buena edad. Ya han dejado el pañal, ya saben hablar y expresar lo que sienten, pero también entiendo que 3 años puede ser mucho para una mamá que trabaja. En la cultura de acá, en Estados Unidos, es muy normal poner a tu bebé, y creo que en algunos países de Europa también es muy normal poner a los bebés desde que tienen 1 año de edad, empezar a ir a la guardería. Así que no te sientas mal por la decisión que vayas a tomar. Eso sí, te voy a decir que a Sofía a mí nos dio muy duro empezar. Yo lloré por un par de semanas siempre que la dejaba en la guardería, ella también lloraba siempre que la dejaba y luego terminó amándola. Y también recuerda que la decisión que tomes no tiene que ser una decisión permanente. Si decides meter a tu bebé en la guardería y definitivamente sientes que no es para ti, siempre puedes regresar. Yo no sé por qué todos creemos que la decisión que tomes es una decisión permanente y ya el mundo se va a acabar. No, siempre puedes cambiar de opinión, y si tu bebé no está listo en este momento, puede que lo esté en unos 6 meses, así que tú no te preocupes, su cerebro cambia muy rápido. Con esto de la guardería y cualquier decisión que tomes como mamá, recuerda que las cosas no son permanentes, siempre puedes cambiar tu opinión de acuerdo a cómo te sientes. Y segundo, jamás dejes que nadie te haga sentir mal acerca de lo que decidiste hacer por tu niño. Confía en tu intuición, yo sé que lo vas a hacer muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y bueno, me encantaría quedarme hablando con ustedes, pero no tengo tiempo, así es como queda mi maquillaje, demasiado básico, y no me dio tiempo de arreglarme el pelo. Ni modo, tocó dejarlo al natural. Le voy a poner un poquito de crema de peinar para aplacarlo. Una de ustedes me hizo el comentario que le gustaba mi pelo al natural y se sintió muy bonito, muchas gracias. Cuando te dan un elogio por algo que es intrínsecamente tuyo, se siente muy bien, y más porque muchas veces no me siento segura de él. No sé, lo siento un poco esponjado, no es lo ideal, pero bueno. Nos cambiamos la sudadera. Listo, listo, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Maquillaje natural, pelo 100% al natural. Bueno, nos vamos y creo que vengo a hablarte dentro de unas horas cuando regresemos y tenga que retomar la rutina. Hola, soy yo, la Alejandra del futuro. En este momento estoy editando este video. Por favor, ignoren mis ojeras si es que no he dormido por 3 o 4 días ya.
Resulta que tuve que hacer un viaje de último momento a Colombia. Por algunos motivos, ya les estaré contando más. Lo bueno es que pude ver a mis papás, a mis hermanos, a mi familia. Y he tenido que interrumpir mi rutina aún más. Quería darles esta actualización. Bueno, chao. Hola, es el siguiente día. Ayer no alcancé a terminar todo lo de mi lista de pendientes. Y eso es otra cosa que antes me estresaba muchísimo si no terminaba todo en un día. Para mí era casi como que se acabara el mundo, me sentía mal. Pero ya lo entendí. Ser mamá significa que terminas las cosas a medias muchas veces. Y no te preocupes si no lo puedes terminar todo en un día, por eso Dios nos regala más días para volverlo a intentar de nuevo, no te preocupes. Por ahora tú y yo encarguémonos de lo que me hace falta, que es limpiar mis pisos, porque si ayer estaban mal, miren cómo están hoy. Quiero mostrarles cómo utilizo este amigo de acá. Miren esto, 3 rocas. A mis 2 niños les encanta encontrar una roca especial en la calle y ponérsela en el bolsillo, traerla a casa. Últimamente me encuentro tantas rocas y bueno, eso está bien. Amigos, esto me encanta, trabaja muy bien, retira todo lo del piso. Y lo que pasa es que con la aspiradora no se pueden aspirar así cosas mojadas como la fruta, cosas pegajosas, eso puede dañar la aspiradora. En cambio con esto las puedo limpiar y listo. Y listo, así queda mi casa. Ahora sí, pudimos organizar los platos limpios, lavar los platos sucios, recoger la casa, limpiar los pisos. La cocina queda recogida, las superficies limpias. Así queda el comedor y la sala. Miren, al final sí decidí quedarme con la cobija. Y tengo algo nuevo de decoración. Esta bolita es una pelota cojín. Me encanta el efecto que le da al sofá. Y también tengo algo nuevo acá en la parte del comedor. Tengo este portarretratos. Hace rato quería un portarretratos dorado que fuera así como estilo antiguo o vintage, y eso me pareció perfecto para este lugar. ¿Ustedes qué piensan? Regálenme un emoji que represente levantarse temprano. Estos son los míos. Si llegaste hasta esta parte del video, te mando un beso, un abrazo. Significa mucho para mí que estés aquí el día de hoy. Nos vemos. ¡Mua!